En el libro de Juan, solamente le quiero introducir, en Juan 14, capítulo 14, versículo 6, Jesús habla y le muestra a sus discípulos y les dice que les conviene, dice, les conviene que yo me vaya porque va a venir el Consolador, el Ayudador, aquel que viene a estar con ustedes por siempre. Estoy parafraseando la escritura. Y empieza a hablarles y empieza a decirles que hay gente que el mundo no le ve ni le conoce porque solamente el Espíritu Santo les es revelado a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Y algo que en este tiempo el Señor me ha estado hablando es que usted debe tener una comunicación, debe tener una dirección del Espíritu Santo. Muchos a veces no tenemos esa comunicación, esa guía, no tenemos esa dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a dirigir. El Espíritu Santo te quiere dar dirección, pero tienes que conocer al Espíritu Santo. Dile que está a tu lado, debes conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo quiere tener una relación contigo y una relación conmigo, pero muchos a veces olvidamos que el que está operando en la tierra es el Espíritu Santo. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Aquel que nos bautiza, aquel que nos empodera, aquel que nos unge es el Espíritu Santo. Inclusive Jesús, antes de comenzar su ministerio, primero fue ungido por el Espíritu Santo. Por el mismo Espíritu Santo, la Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto por el mismo Espíritu Santo. Todos necesitamos no solo ser llenos, sino ser direccionados por el Espíritu Santo. Pero hay un problema en esta generación, hay un problema en este tiempo, que esta generación corre el peligro de que no se le enseñe, ni conozca, ni tenga una relación con el Espíritu Santo. Hoy, para tener más gente hay que hacer cultos cortos. Hoy, para tener más gente hay que no hablar tanto de Cristo y no hablar tanto de la palabra. No hay que hablar tanto porque hoy la gente, un culto pequeño y un culto donde se haga unos cantos solamente y se dé un mensaje corto es mejor. Déjeme decirle que la Biblia nos enseña que los primeros apóstoles, el crecimiento y la multiplicación de la iglesia es bajo la unción, es bajo el poder y es bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Alguien está conmigo? Corremos peligro de que una generación no tenga un encuentro y una comunicación con el Espíritu Santo. Otro error que cayó la iglesia es las manifestaciones, mas no la llenura y el conocimiento del Espíritu Santo. Confundimos las manifestaciones y que la gente pasara y que hubiera de repente un tembladero y de repente la gente hiciera una que otra locura y de que la gente se cayera. Yo le digo algo: el Espíritu Santo, Él es fuego. El Espíritu Santo puede hacer lo que sea, pero es bajo una visitación y bajo como el Espíritu lo quiera hacer. Por un tiempo la iglesia cayó en un error y se dedicó a las manifestaciones del Espíritu Santo y no enseñó que el Espíritu Santo no es una manifestación. El Espíritu Santo es una relación. El Espíritu Santo es una comunión, una convivencia, una dirección. Y entonces, a través de esa comunicación, esa convivencia, el Espíritu te llena, te direcciona, te empodera, te unge. Un predicador, lo que nos hace diferentes a nosotros de un orador es la unción del Espíritu Santo. ¿Alguien está conmigo? Cuando alguien está ungido, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo hablando a través de un ministro. No somos profesionales de culto. Mire, muchos se vuelven profesionales porque saben el lenguaje cristiano. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y ese es el lenguaje cristiano. Pero déjeme decirle que solamente el Espíritu Santo puede ungir.
Ahora escuche, hay una historia en la Biblia que oro al Señor que me dé tiempo de llegar a contar toda la historia, porque hay mucha revelación, en la cual como el apóstol Pablo tenía tal comunicación y tal dirección con el Espíritu Santo. Y le acabo de leer el versículo 6, eso lo compartí el miércoles, solamente lo quiero introducir a lo que quiero hablarle hoy. Era tal su relación que podía escuchar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo podía prohibirle, porque dice en el versículo 6, vaya conmigo al versículo 6, vamos a entrar de lleno a la escritura. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. ¿Por quién? ¿Por quién les fue prohibido? Hablar la palabra. Ahora escuche esto, iglesia. No iban a organizar una fiesta, ¿verdad? No iban a hacer un picnic. ¿Qué iban a hacer? A predicar la palabra. ¿Cuántos están conmigo? El apóstol Pablo se había organizado con un grupo de personas para ir a cierto lugar a predicar el evangelio. Y entonces el Espíritu Santo le dijo: no, vaya que se necesita comunión. Diga conmigo, comunión. Vamos más fuerte, comunión. Vaya si se necesita, diga conmigo, llenura. Para poder, escuche iglesia, para poder oír al Espíritu Santo con una instrucción tan fuerte y te diga: no quiero que vayas a ese lugar a predicar. Es como si hoy yo le dijera: estamos listos con 3 camionetas, con equipo de payasos, con ministerio evangelístico, con folletos evangelísticos. Vamos a ir a evangelizar donde le gusta. Un lugar así muy difícil, un lugar donde hay mucha persecución, un lugar donde hay mucho sufrimiento. Y yo le diría: vamos a ir a Cancún. Es una broma. Un lugar así difícil, dígame. Ya sé, a Chamula, Chiapas. Aleluya. Yo le decía, hace poquito estábamos ahí en San Cristóbal, y hace años, ¿verdad? La cabeza de un pastor en Chamula tenía un valor de 20,000 pesos. Yo le digo: ojalá ya estemos sobrevalorados a unos 50,000 por lo menos. Ya valga más la cabeza de un pastor. Pero aunque se escuche un poco chistoso, es verdad. Hay lugares en la República donde hay persecución, pero imagínese que de repente nosotros nos organizamos, estamos listos. ¿Y dónde está el Logísticas Hassel? Imagínate, ya que si nos enoja, le puso gasolina, le puso todo, y cuando estamos llegando a la ciudad paró todo. Pues el pastor está parando, pastor parando camionetas. ¿Qué pasó? ¿Qué creen, hijos? Que el Espíritu Santo me dijo que no. ¿Qué dirían? Oye, pastor, o tú estás muy flojo, o tú qué onda. Porque ellos iban a predicar ¿qué iban a hacer? A predicar la palabra. Escuche, en nuestros tiempos actuales, a veces olvidamos de qué manera los primeros apóstoles tenían esa relación con el Espíritu Santo. Y entonces agarra su chida. Bueno, el Espíritu Santo dijo que no, versículo 7. Y llegaron a otro lugar. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ayúdame, iglesia. ¿Quién no se lo prohibió? ¿Satanás? ¿Las circunstancias? ¿Quién les dijo que no? El Espíritu Santo. Primer verdad, aquellas personas que se dejan direccionar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sabe lo que más te conviene, aun sean tus intenciones buenas. ¿Alguien me está escuchando? Porque esta era una buena intención, mas el Espíritu no los quería ahí. Dile: no los quería ahí. Tenía otro propósito. ¿Dónde están aquellos que tienen un llamado a pastorear? De una vez les digo, en el amor de Cristo, ni sueñes que el Señor te va a mandar
Señor, tengo carga por la gente de Polanco. No. ¿Verdad? Señor, tengo una carga por ir a Londres a predicar la palabra. No. Porque no es a donde uno quiere, sino es a donde el Espíritu sabe que ahí es donde Él te quiere. ¿Alguien me está escuchando? A veces nos enfriamos, nos secamos, nos equivocamos porque no nos dejamos dirigir por el Espíritu. Las señoritas cometen cada regada, se equivocan tanto porque jamás le preguntaron al Espíritu Santo si Él era el indicado. Se dejaron gobernar por sus emociones, por sus sentimientos, pero jamás le preguntaron al Espíritu, ¿Él es? ¿Alguien me está escuchando? A veces haces negocios, te metes en trabajos y jamás pediste. Mire, yo le digo algo, la gente que pide oración y sabe que el Espíritu confirma, ahí es donde tu vida, Dios te va a levantar, va a dar fruto y va a haber crecimiento. ¿Alguien me está escuchando? Aquí lo que me impacta del apóstol Pablo es que no solo escuchó, dile que está a tu lado, no solo escuchó, sino obedeció. ¿Cómo le explicas a los que te siguen que el Espíritu Santo no quiere que prediques en Asia? ¿Cómo le explicas eso? ¿Pero cómo? ¿Cómo el Espíritu Santo? No es que no quiere que prediquemos, es que nos quiere en otro lugar. Es que no está peleado que prediquemos, es que hoy nos quiere predicando en otro lugar. Verso 9, verso 8. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Diga conmigo: sobrenatural. Vamos, más fuerte, iglesia: sobrenatural. Cuando tú tienes una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, cuando tú buscas la llenura del Espíritu Santo, tú vas a empezar a caminar en lo sobrenatural. Porque la Biblia no dice que Pablo sintió, no dice y sentí, no. ¿Qué dice la Escritura? Que él tuvo una y parte de caminar en lo sobrenatural es cuando tenemos visiones. Dios nos habla en sueños, hay dones, hay profecías, hay una unción de diversidad de dones donde se está manifestando el Espíritu, pero donde no hay Espíritu no hay nada de esto. Por eso hay iglesias que caminan 40 años en el desierto porque no hay dirección del Espíritu. Escúchalo bien, esta iglesia no la dirige el pastor Valencia, esta iglesia la dirige el Espíritu Santo de Dios. Porque si la dirijo yo me voy a equivocar, porque si la dirijo yo los voy a llevar 40 años en el desierto. Pero si es el Espíritu quien dirige y nos dejamos dirigir por el Espíritu nos va a llevar a salvación, a conquistar, a multiplicar y a cumplir el propósito por el cual fue establecido esta iglesia. Cuando nosotros nos movemos siempre bajo la dirección del Espíritu. Muchos están acostumbrados a tomar decisiones. Y a veces no estoy hablando de cosas que sean malas. Aún para hacer un cambio como el cambiar un horario, el del discipulado. ¿Se acuerda que lo pasamos a las 9 de la mañana? Yo le confieso, hasta que el Señor no me dijo sí, yo no lo iba a hacer. Porque tenía que ser el Señor. Porque de otra manera y nos íbamos a equivocar. No porque estuviera mal, sino porque todo se hace bajo la dirección del Espíritu Santo. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Dónde los quería el Señor? En Macedonia. Y entonces ahora sí dijeron, bueno, ahora volvimos a cargar camionetas,
volvimos a echarle gasolina porque nos dirigimos a donde el Espíritu nos quería llevar. Y escuche, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la, escuche, todo el ambiente espiritual, todas las manifestaciones de lo sobrenatural va a venir siempre a través de la oración y a través de la adoración. Sin oración y sin adoración no hay manifestación del Espíritu. Una vida sin oración y sin adoración jamás tendrá la presencia del Espíritu. ¿Alguien me está escuchando? Una iglesia que no tiene oración y no tiene adoración jamás tendrá la manifestación del Espíritu Santo. Una vida que no tiene oración y adoración jamás tendrá comunión ni llenura del Espíritu. Pero ellos se dirigieron a donde estaba la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, verso 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? ¿Qué les dije al principio? ¿Qué estaba pasando en ese lugar? ¿Cómo veía el ambiente? ¿Qué estaban haciendo? Orando y adorando. Diga conmigo, orando y... Mientras estaba ese mover, dice que ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué hubo? Había oración, adoración y palabra, ¿sí o no? ¿Qué había ahí? Un culto. Dile que está a tu lado, un culto. Estaba ahí, santos. Y de repente Pablo estaba predicando. Y cuando fue bautizada, verso 15, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Número 1, lo primero que el Señor los llevó a Filipos era para convertir a Lidia. Pero no dice la Biblia que solamente evangelizaron a Lidia, sino que también evangelizaron a toda su familia. No solamente los evangelizaron, sino que más pasó, iglesia, los bautizaron. Escucha esta segunda verdad. Cuando tú caminas bajo la dirección del Espíritu Santo, vas a conocer a un Dios estratégico. Vas a conocer a un Dios estratégico. Porque déjame decirte que donde el Espíritu te lleva, el Espíritu siempre te va a llevar a conexiones divinas donde Dios va a cumplir su propósito. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cómo se da el fruto? A través de conexiones. ¿Cómo se da la multiplicación? A través de conexiones. Siempre el Señor, cuando te lleva a un lugar, también te va a conectar con la gente correcta para hacer la estrategia del cielo donde Dios lo quiere hacer. ¿Alguien me está escuchando? Uno de los propósitos era que llegaran a esa ciudad. Dios no los quería en otra ciudad, los quería en esa ciudad, pero específicamente en esa ciudad la primera persona y la primera familia fue la de Lidia. Ahora, déjeme decirle que Lidia era una empresaria de su época. Ya conmigo, aleluya. Esta mujer era una vendedora de púrpura. Y esta mujer en su época era una empresaria. ¿Qué era? Era una mujer empresaria. Seguramente era una mujer de renombre. Seguramente era una mujer que tenía relaciones. Seguramente era una mujer que tenía conexiones. Era una persona clave. Diga conmigo, era una persona clave. Imagínese
que el Señor todo lo preparó y le prohibió al apóstol Pablo entrar en un lugar para llevarlo a Filipos, pero no solo a Filipos, sino llevarlo directamente a Lidia. Aleluya. Déjeme decirle que en mi vida y en mi ministerio yo he podido ver cómo obedecer al Señor me ha llevado a la gente correcta, con las conexiones divinas, para poder estructurar, formar ministerios y cumplir la voluntad de Dios. ¿Alguien me puede decir amén? Cuando el Señor no te quiere en un lugar, no va a haber conexiones, no va a haber salvación, no va a haber transformación, porque no fuiste dirigido por el Espíritu Santo. Vaya, donde hay dirección del Espíritu hay fruto. Dile al que está a tu lado: donde hay dirección del Espíritu hay fruto. No es que el Espíritu no te quiera respaldar, sino donde el Espíritu te lleva, ahí va a haber fruto. Dios ya estaba preparando el corazón de Lidia para que fuera impactada por el mensaje de Pablo. Y entonces dice, Pablo ni quería, dice, nos obligó a quedarnos en su casa. Dice, nos obligó. Quiere decir que esta mujer Lidia quedó tan impactada por el ministerio de Pablo que llegó a ser una de las discípulos de Pablo. Lidia, junto con el carcelero que vamos a ver más abajo, fueron con los que comenzaron la obra en Filipos. ¿Alguien está conmigo? Dile al que está a tu lado: Dios es estratégico. Dios va poniendo gente para respaldar tu llamado y para respaldar tu ministerio. Déjeme decirle que siempre cuando el Espíritu Santo Él pone gente clave a tu lado. Él pone gente y quita a los que son un estorbo. ¿Alguien me está escuchando? Aún el Espíritu quita a los que son estorbo. Sí, porque hay gente que estorba. Hay gente que sí. Dile que está a tu lado: hay gente que estorba. Hay gente que en tu vida ha sido un estorbo para que tú crezcas, que al lugar de levantarte y ser bendición para tu vida, te ha estorbado. A veces te contamina, a veces son cizaña, y al lugar de ser una bendición para tu vida, se convierten en un estorbo. Hay ministerios que no se cumplen por juntarse con gente incorrecta. Hay gente que tiene un gran llamado, pero eligen a la persona incorrecta, y entonces viene a ser un estorbo, los detiene. Por eso yo les digo a varias de mis hijas solteras que tienen un gran llamado: ten cuidado que con quien tú elijas, al lugar de ser una ayuda, no sea un estorbo en tu ministerio. ¿Alguien está escuchando? Que al rato tú lo tengas que jalar. ¿Qué pasó? Es que ya se deprimió, pastor. Ya casado, ya lo casé. ¿Qué pasó? Te estoy esperando aquí, ¿por qué no vienes? Es que no quiso, se quedó dormido. ¿Cómo? Que ya se enfrió. Qué triste. Yo me he dado cuenta que aún, así como conexiones del Espíritu, también el diablo hace conexiones de maldad. Los secos, no sé cómo, el diablo junta un seco con otro seco y hacen un grupo de sequedad. ¿Alguien me está escuchando? Un lioso, no sé cómo se encuentra con otro lioso en la iglesia. Y se conectan, yo creo que se olfatean, buscando lioso, y se encuentran. Y no, hombre, se conectan, hombre. Y empiezan a hacer unas reuniones para comerse toda la congregación. 3 horas comiendo taco de oveja. No, hombre, se comen todo y luego se piden 10 al pastor. Aleluya.
Cuando el Espíritu Santo te guía, siempre te va a llevar a la gente correcta que te va a hacer crecer. ¿Cómo sé que estoy conviviendo con gente correcta? Porque te va a hacer, aunque a veces duela. ¿Alguien me está escuchando? Yo los dejo, miren, cuando se trata de ministerio y de perfección, yo les dejo que se digan ahí. Oye, que ¿por qué llegaste tarde? Óyeme, que aquí hay que... Yo los dejo. ¿Por qué? Porque nos perfeccionamos los unos a los otros. Luego que un tubo de carrilla, luego se la aplican cuando él falla. Ándale, para que anda también, que le den. Aleluya. Pero cuando se trata de perfeccionarnos, debemos escuchar a la gente que te ayuda a hacer crecer. ¿Alguien me está oyendo? La gente que todo te da el avión. Ah, si tú eres tan lindo, tú eres tan linda, todos son malos menos tú. Yo te digo algo, esa gente solamente quiere quedar bien contigo, pero el que te va a buscar hacer crecer, aún te va a decir cosas que no te van a gustar, pero es por tu bien. Las conexiones del cielo siempre te van a hacer crecer. Yo le hago una pregunta: ¿qué cree que pasó con la vida de Lidia después de encontrarse con Pablo? ¿Cree que fue la misma persona? ¡Jamás! ¿Pero qué cree? Dios ya conocía a Lidia y llevó al Espíritu, el Espíritu Santo llevó a Pablo para que se encontrara con Lidia y entonces fuera ministrada por el Espíritu Santo por Pablo a través del Espíritu Santo, y fuera direccionada y fuera discipulada para ser una de las primeras fundadoras de la iglesia en Filipos. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde nos quedamos? Aconteció que mientras íbamos a la oración, verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí habla de otro encuentro, nos salió al encuentro una muchacha que tenía esta muchacha, un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os han anunciado el camino de salvación. Verso 18, y esto lo hacía mire, escuche, después de evangelizar, el diablo se enojó, y una mujer con un espíritu de adivinación, ella empezó y ella comenzó. Cada que veía a Pablo, a Silas y a los que venían con Pablo, decían: ahí vienen los siervos del Altísimo que anuncian el camino de salvación. ¿Qué cree que estaba haciendo esta mujer? Los estaba promoviendo. ¿Sí o no? Iba por ahí: miren, quiero que vean a los siervos del Altísimo que anuncian el camino de salvación. ¿Qué estaba haciendo? Los promovía. Mira, cuando tú estás tan lleno de Dios, aunque la gente quiera hablar de ti, te va a promover. Esta mujer endemoniada, y endemoniada por un chamucote, aún ella estaba promoviendo el ministerio de Pablo. Y dice que durante varios días ella le decía: miren, allá van los siervos del Altísimo que anuncian el camino de la salvación. Mas obviamente llegó un día que hartó a Pablo. Dijo: bueno, ya me promoviste lo necesario, pero ¿sabes qué? Este chamuco ya me cansó. Verso 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Cuando el Espíritu te lleva a un lugar, no solo va a haber salvación, sino también se va a trastornar el mundo espiritual. ¿Alguien está conmigo, iglesia? Y entonces empezaron a moverse los chamucos, pero vaya que si el apóstol Pablo caminaba con tal autoridad que aún los demonios se le sujetaban. Vamos a seguir leyendo. Pero viendo, verso 19,
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades. Ojo que a partir de aquí viene una revelación poderosa. Puedes sacar pluma y hoja. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Verso 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y aquí comienza el proceso en el cual muchos nosotros no entendemos que aunque el Espíritu Santo te haya llevado a un lugar, también quizá vas a ser probado y no todo va a ser fácil. Cuando el Señor nos trajo a Iztapalapa, déjeme decirle que desde que la iglesia comenzó a crecer rapidísimo. Vaya, cuando celebramos nuestro primer aniversario ya éramos una pandilla. ¿Alguien está escuchando? Ya había gente, ya había crecimiento. En un año nuestro crecimiento fue explosivo. De hecho, rebasamos el estándar del crecimiento en un año de una iglesia. Éramos más de 100 personas. En un año empezó a crecer. Mas sin embargo, yo nunca imaginé que aún en el lugar donde el Señor te quiere, a veces vamos a tener que también ser probados. Y aunque al principio haya salvación, también va a venir las pruebas, porque la diferencia entre una prueba y una crisis es que la prueba viene porque el Señor lo permite, y las crisis vienen por malas decisiones. ¿Alguien está aprendiendo? Aquí, ¿quién los trajo a Filipos? ¿Quién los trajo? El Espíritu Santo. Y a ver, ¿qué no el apóstol Pablo le pudo preguntar: Señor, ¿en tus planes estaban que me azotaran y me azotaran mucho? Porque a veces nos enseñan mal. Y yo les quiero decir, aunque el Espíritu Santo te lleve a un lugar, va a haber fruto, va a haber salvación, pero nadie te va a decir que no va a haber pruebas, que no vas a ser probado, que no va a ser probada tu fe. Porque aquí la Biblia me está mostrando que donde el Espíritu los llevó, los azotaron. A donde el Espíritu los llevó, ¿qué pasó? Los azotaron. Y la Biblia dice que los azotaron mucho. Y entonces, estando en la cárcel, ellos entraron a la cárcel. Pudo el apóstol Pablo recordar un tiempo antes y decirle: oye, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor el Espíritu sí nos quería en Asia. ¿Alguien me está escuchando? Oye, Silas, a lo mejor oíste mal, a lo mejor nos quería en Asia y no en Filipos. Porque cuando nosotros, escuche, vienen las crisis, el diablo quiere, viene la prueba, el diablo lo primero que va a meter es duda. ¿Qué es lo primero que va a meter? Duda. ¿Sí está conmigo? ¿Qué no pudo haber dudado Pablo? Decir, a ver, ¿qué no en el plan de Dios todo es felicidad? ¿No? ¿Que no donde te lleva el Espíritu Santo todo es gozo, todo es paz, pastor? No donde te lleva el Espíritu Santo todo sale bien. No, el apóstol Pablo por un instante pudo decir: oye, Silas, oye, Silas le haya preguntado: oye, Pablo, ahora, ¿y cómo fue que el Espíritu Santo te prohibió entrar a Asia? ¿Estás seguro? ¿Alguien está oyendo? ¿Estás seguro que fue el Espíritu? Porque la estamos pasando mal, Pablo. Si nos hubieras llevado a Asia, a lo mejor estuviéramos mejor. Si nos hubiera, a lo mejor si nos hubiera dejado entrar a ese lugar, Pablo, no estuviéramos en la cárcel. ¿Alguien me está escuchando?
Porque yo les digo algo, no siempre donde te lleve el Espíritu, aunque una de las características que te lleva es que habrá salvación y fruto, pero también habrá prueba. También vas a ser probado. Nadie dijo amén. Yo le estoy contando una historia que yo ya pasé. Cuando era el primer año de la iglesia, toda era felicidad. Yo me sentía el pastor de pastores. Ahora ya hice un libro, lo que los pastores callamos. Jamás imaginé que después de un año de felicidad vinieran 2 años de prueba. 2 años donde el Señor le iba a decir: a ver si sí es cierto, pastor Mickey. Jamás imaginé que iban a venir 2 años de prueba. Yo le digo algo, hubo un momento en que yo le dije: Señor, si esto es pastorear, ¿sabes qué? Me regreso a movilizar iglesias. Me regreso a ser director de misión de paz. Dios bendiga a los pastores. Pero cuando eres llamado y cuando eres lleno del Espíritu, el Señor utiliza la prueba para hacerte crecer. No, usted no está conmigo. La prueba o te hace crecer o muestras el corazón. Porque Dios no le va a dar algo más a alguien que primero no muestre el corazón. Primero tenía que probar al pastor Valencia. A ver, ¿no es cierto? Que tú, que amas tanto a la gente, cuando te empezaron a criticar, cuando empezaron a robarse las cosas del templo, dijo el Señor: voy a permitir que entren unas brujas para probarte, para ver de qué estás hecho. Más, escúchelo bien. Si usted me pregunta: pastor, ¿dónde es donde más has crecido como ministro? Yo le voy a confesar algo hoy. Donde más he crecido fueron los siguientes 2 años después del primer año de la iglesia. Esos 2 años para mí fueron los años de mayor crecimiento en mi vida ministerial, y llevo casi ya 19 años de ministerio. Donde más he aprendido es en esos 2 años, donde yo lloraba con el Señor y le decía: Señor, ya no quiero pastorear, ya no sé qué viene más. Yo dije yo decía: no, que escuchaba historias que en la iglesia se metieron brujas, hicieron cosas, y decía: ese era cuento. Cuando lo viví, hermano, y cuando sentí la santería, dije: Señor, ¿estás seguro que me querías en Iztapalapa? Los 2 años de mayor crecimiento en mi vida es cuando el Señor me confrontó a ser pastor, no cuando todo iba bien, sino seguir amando una iglesia y seguir amando a la gente, aun cuando todo fuera mal. Donde más vas a crecer es en la prueba. ¿Alguien me está escuchando? Disfruta la comodidad ahorita, o disfrútalo. Yo les digo, todavía mis hijos que caminan a mi lado todavía no son probados. El día que salgan, tengan su propia congregación, ahí van a ser probados. No aquí conmigo. Aquí no. Muchos ya la pensaron, ya de vernos dijeron: no, ya sí, pero esto ya no le entro. Me encanta la actitud de Pablo. ¿Sabe por qué? Porque lo más valioso en la vida de una persona es su carácter y su actitud. La actitud, iglesia, es cómo enfrento las cosas. ¿Qué es actitud? ¿Qué es actitud? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué aplauden? ¿Qué pasó?
Ah, su retiro. Bueno, pero apunten, actitud es cómo enfrento las cosas. Es que en el retiro le hacían así, ¿verdad? Ya me había sacado de onda, decía, ¿qué pasó? Apunte, las cosas que decido hacer determinan mi actitud, pero van a determinar también los resultados. El cómo enfrento las cosas determinan los resultados. Mire nada más al apóstol Pablo. ¿Cómo enfrentó este momento? Dice, versículo 23, después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Sabe qué? Lo mandaron a la cárcel donde tienen al Chapo. Máxima seguridad. ¿Sí o no? Los llevaron a la cárcel, al lugar de máxima seguridad, y todavía les pusieron unas cadenas aquí. Oye, pues si no era el mocha orejas, oye, pues si no había asesinado una multitud. Lo metieron en el peor lugar. Yo les hago una pregunta: ¿qué Dios no lo podía detener? ¿Dios lo podía detener o no? ¿Y por qué no lo hizo? Porque a veces el Señor, para hacerte crecer, te va a probar, pero va a ver tu actitud. Pues aplaudan para que entremos. Pero todos parejos parecen. 1, 2, 3, actitud. 1, 2, 3, actitud. Ándale, ya se despertó uno que otro que anda por ahí. ¿Cómo enfrentó el apóstol Pablo? Número 1, anote, no se quejó. Jamás la Biblia muestra que hubo una queja. Número 2, anote, con humildad. Con humildad. Número 3, con paciencia. ¿O qué? Vino un ángel y le dijo, no, tranquilo, mira, ahorita va a venir nuestro mejor abogado de la iglesia y te va a sacar. ¿Sí? ¿Fue así? Mira, tenemos un bufete de abogados, barra de abogadas cristianos. Tranquilo, Pablo, ahorita echamos unas llamadas y te vamos a sacar. ¿Así era? No. Estaba solo hasta ahí. La única persona que lo podía ayudar era Lidia. Pero Lidia ni llamó. Número 1, no se quejó. Número 2, tuvo humildad. Número 3, tuvo paciencia. Pero peleó con lo único que tenía, y lo que le quedaba era su fe y su boca. Y la Biblia dice en el versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y aún los presos los oían. ¿Está oyendo, iglesia? Ellos, en medio de su prueba, hicieron dos cosas. ¿Qué es lo que atrae la presencia? La oración y la... Pero ¿quién va a querer orar y adorar en una cárcel de máxima seguridad, después de tener tu espalda lastimada, sin que te hayan atendido y con unas cadenas en los pies? ¿Quién va a querer adorar? Si usted por un mal día está de chillón, si usted porque su hijo anda portándose mal, ay, ¿dónde estás tú, Señor? Porque aquí le decimos, tiene que llegar a las 9 el discipulado. ¿Y dónde está tu misericordia? Porque tuvo algo, pasó algo, usted ya no quiere nada. ¿Sabe por qué? Porque el cómo lo enfrente es la actitud. La actitud. El cómo enfrente las cosas lo va a determinar cuán lleno estás del Espíritu.
Nadie va a enfrentar con la actitud correcta en la carne. Nadie. Porque cuando una persona no está llena de Dios, jamás va a enfrentar una prueba con la actitud correcta. Jamás. Porque determina cuál espiritual eres y cuál carnal. Porque la carne, ¿usted cree que Pablo no estaba cansado? ¿Usted cree que Pablo por un momento no se desanimó? Claro, pues si no es Superman. ¿Usted cree que Pablo no tenía hambre? ¿No le llevaron a la cárcel? Ah, sí, mire, tenemos el servicio de cárcel VIP, Pablo. ¿Qué quieres? ¿Unas barbacoa a lo más? ¿Qué cree que no tenía hambre? ¿Qué cree que no tenía frío? ¿Qué cree que no estaba incómodo? ¿No le dieron un colchón? ¿No le dieron una cama reposet? ¿Qué quiere en la cárcel VIP? ¿Cama de agua o colchón normal? Estaba en el vil piso, lastimado, con hambre, con frío, en total oscuridad. ¿Quién va a querer orar y adorar ahí? ¿Cómo sé que era Dios, pastor? Porque la Biblia dice que Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Y aún en la voluntad de Dios vamos a ser probados. ¿Me están oyendo? Yo le decía, Señor, pasa, pues no ando en pecado. Cuando pasé yo decía, Señor, me porto bien. Yo decía, Señor, ¿qué soy? ¿O soy yo el problema? Dime. Y el Señor me dice, cállate, no te quejes, te estoy enseñando, te estoy madurando, te estoy formando, te estoy dando la mejor enseñanza de tu vida, porque la mayor enseñanza es en la prueba, no en la comodidad. ¿Sabes qué? Caminar en lo sobrenatural es entender que en la peor de tus pruebas solo puedes hacer dos cosas: orar y adorar. No puedes hacer más, porque no tienes la capacidad de resolver nada. Porque el Señor le dijo, Pablo, te voy a dar otra enseñanza. Solo dependes de mí. No hay barra de abogados cristianos. No tienes ahorita alguien que diga, yo pago por él. Solo yo te puedo sacar. ¿Alguien me está escuchando? Uno de los mayores crecimientos de un hombre o de una mujer en Dios se llama dependencia en la sobrenaturalidad de Dios. Yo dependo de un Dios sobrenatural. ¿Alguien me está oyendo? Vivimos en un mundo donde hay medicina, donde vivimos en un mundo donde se puede resolver, pero todavía en el siglo XXI los siervos del Altísimo dependemos del Dios sobrenatural. Lo que el hombre no puede entender y no lo puede resolver, Dios sí lo puede hacer. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Lo que el hombre no puede resolver en sus fuerzas, Dios todo lo puede hacer. Dios todo lo puede hacer. Pero una condición, iglesia: jamás dejes que el diablo te cierre la boca. Le ataron los pies, lo golpearon. Pero ahí al diablo le falló. Dile al día que está a tu lado, al diablo le falló. Vamos, ayúdame, dile: el diablo chamuco, tonto, le falló. ¿Sabe qué le falló? Le hubiera puesto un candadito. Pero ellos no saben que sus armas no eran carnales. Las armas de Pablo y Sila eran porque no tenemos luchas contra carne ni sangre. Ellos no sabían que su mayor arma era su boca, porque mientras él orara y adorara, el Dios sobrenatural se iba a mover, porque uno de sus hijos en medio de la prueba estaba orando y adorando. No estoy escuchando amenes. Pero viene lo más tremendo, algo que jamás usted había escuchado. No se pierda el culto de la tarde. No es cierto. No es cierto.
¿Dónde nos quedamos? Pero a medianoche, verso 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos. ¿Cómo serán los himnos de aquel entonces? Ven, Gabriel. Bautízame con, no sé, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Dice entonces en el verso 26 que fue ahí donde sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Escúchalo bien. ¿Sabe por qué fueron a la cárcel? Por el carcelero. Y el Señor me dijo: ¿sabes? Yo te traje a Iztapalapa y en mi voluntad. Nadie te dijo que iba a ser sencillo. Nadie te dijo que iba a ser fácil. Pongo lidias a tu lado, pongo gente a tu lado para que respalden tu ministerio. Pero si es posible que seas azotado por amor a que la gente se salva. Si estás dispuesto a pagar el precio, sigue. Si no, sigue en tu comodidad. ¿Alguien me está oyendo? Si estás dispuesto a pagar un precio por salvación, síguele. Si no, sigue en tu vida cotidiana. Sigue siendo un buen creyente. Dios te va a seguir amando. No pasa nada. Pero el que está dispuesto a hacer algo diferente y algo más, también debe estar dispuesto a los azotes. Porque Pablo fue a la cárcel solo, ¿por qué creen? Por el carcelero. Ahorita les voy a... Verso 30. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces no fue en una sala VIP, no fue en la comodidad donde surgió el versículo 31, que ha ayudado a generación de generación y que la iglesia no los hemos aprendido, pero a veces olvidamos cómo surgió este versículo. Y ellos dijeron: ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué le contestaron? Verso 31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue azotado por una familia. Padeció por la salvación de una familia. Ese es el precio de la salvación de la gente. Salvar familias va a costar a veces sufrimiento. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Quién se salvó? ¿Quién se salvó? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Ah, qué nochecita! Dile que está a tu lado: ¡ah, qué nochecita! Viene un terremoto, el carcelero se arrepiente, los lleva a su casa, los bautiza. Dile que está a tu lado: ¡ah, qué nochecita!
Verso 34. ¿A dónde los llevó el carcelero? Quiero que tome nota aquí. ¿A dónde los llevó el carcelero? ¿A dónde los llevó? ¿Qué les dio? Les puso la mesa, los honró, hicieron una reunión y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. 2 de la mañana, todavía hay tacos del pastor, 2 por 1, tráetelos. Vete por la coca, hijo. Y hicieron una reunión en la madrugada. ¿Sí o no? El carcelero los honró. Pablo festejaron. ¿Puede imaginarse esa noche? ¿Cuánto pueden imaginarse esa noche? Los hijos del carcelero, la esposa del carcelero haciendo más tortillas y escuchando cómo Pablo les compartía el evangelio. Y yo creo todavía se sentaba y decía: ay, me duele la espalda todavía de los azotes. Y el carcelero: ahorita te sigo limpiando ahí. ¿Sí o no? Así dice la Biblia. Le lavó sus heridas, los llevó a su casa y los sentó a la mesa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando el Señor te direcciona, lo más gratificante siempre va a ser la salvación y el propósito por el cual somos probados. No importa lo que tú llores hoy. Si tu vida está siendo un instrumento, regocíjate en Cristo Jesús, porque la salvación de las personas es el precio por el cual Jesús pagó en la cruz. ¿Alguien me está oyendo? Si tu vida está siendo un instrumento para llevar salvación, regocíjate, regocíjate, porque fue el precio que Jesús pagó en la cruz. Él pagó precio de sangre por salvación. Y fue una noche inolvidable. Pero ven, tú vas a ser el carcelero, ven. Imagínense, estamos conviviendo, está Brenda, el Matías, oh, aleluya. Son las 5 de la mañana. Aquí esto muchos no lo sabían. Carcelero, le ponemos nombre Peter. Carcelero, ¿cómo se llama el carcelero? Peter, no Parker. Peter Hernández. Me tienes que volver a llevar a la cárcel. ¿Cómo ve? Dile que no estaba loco Pablo. A ver, espérate, pero si lo acaba de... ¿Sí o no la Biblia dice que salieron de la cárcel? ¿Sí o no la Biblia dice? No te vayas, Peter. ¿Sí o no la Biblia dice que los llevó a su casa? ¿Cuántos hubieran regresado a la cárcel? ¿Cuántos hubieran regresado a la cárcel? Pues Pablo sí. Ya me llené. Ponme las esposas, regrésame a la cárcel. ¿Qué no es una locura? ¿Alguien lo vio? Quédate por ahí cerca, Peter. Dice, verso 35, vaya conmigo. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, ahora que vengan ellos y nos saquen. Dile que está a tu lado: el apóstol tenía pantalones, Chihuahua. ¿Sí o no? Ah, sí, ahora sí, ya nos equivocamos, joven. No, que vengan y ahora ellos, los magistrados y el alguacil, nos saquen. Dile que está a tu lado: Pablo, dile, pues no mañana, al de tu lado, Pablo se movía en la autoridad del Dios sobrenatural.
¿Cuántos después de haber temblado se hubieran abierto las rejas, se hubieran dado por servidos? Yo sí. Levanten su mano. Ahora ya esté, no, pastor. ¿Cuántos ya se hubieran dado por servidos? ¿Cuántos no hubieran dicho, Dios obró, aleluya? Yo sí. Pues él dijo, no. Yo no voy a salir como un ladrón. No. Regrésame a la cárcel y que me saquen ellos. Porque Dios sabía que si Dios lo hizo una vez, lo iba a hacer dos. Porque Pablo confiaba en el Dios sobrenatural. Y Dios puede hacer temblar. Y Dios puede hacer cualquier cosa. Pero que Dios lo saca, Dios lo saca. Pero él tenía tanta dignidad. Alguien está conmigo. Él tenía tanta dignidad, él tenía tanto honor como hombre de Dios que dijo, no. Voy a salir así. Ahora que vengan ellos, ahora que venga el juez, ahora que vengan los que me acusaron y ellos me saquen y me den unas galletas Marías. No era orgullo, era honra. ¿Alguien me está oyendo? ¿Quién se va a volver a meter a la cárcel? ¿Quién? Solo alguien que conoce tanto a Dios, que sabe que Dios lo va a respaldar mientras haga todo bien. Yo le hago una pregunta. ¿Alguien le aseguró que lo iba a volver a sacar? Un ángel le dijo, ¿y va a volver a temblar? ¿Alguien le dijo? Tenía tanta comunión con el Señor y era tanta la fe de Pablo que sabía que Dios lo iba a volver a hacer. Mire, vaya conmigo. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Verso 36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que salid ahora y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, vengan ellos mismos. ¿Sabe que el apóstol Pablo se las podía voltear con las leyes? Pero bueno, ese es otro. Que vengan ellos mismos a sacarnos, verso 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados. Le dijeron, ¿qué crees? X44. Pablo se puso loco. ¿Qué pasó? Dijeron los magistrados. Este cuate ahora quiere que ustedes vengan a sacarlo. A lo mejor quiere que vayamos para que vuelva a temblar, pero ahora se nos caiga todo. Si uno dice que tuvieron miedo, ahora ¿quiénes tuvieron miedo? ¿Quiénes tuvieron miedo? No los escucho. ¿Quién tuvo miedo? Los que lo metieron a la cárcel ahora tuvieron miedo de Pablo. Porque cuando Dios está con un hombre, aún los que te meten a una cárcel, aún tus enemigos, un día reconocerán que Dios está contigo. Y van a decir, con ese hombre, con esa mujer no te metas, porque Dios está con ellos. ¿Alguien puede decir amén? Entonces estos hombres tuvieron miedo. Verso 39, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Le digo, por favor, les compro el vuelo, váyanse de aquí. ¿Sí o no? Verso 40. Porque muchos de ustedes dijeron, a ver, pastor, ¿de dónde te sacas esto de que volvieron a entrar a la cárcel? Verso 40. ¿De dónde salieron? ¿De la casa del carcelero o de la cárcel? ¿De dónde salieron? Ah, ¿verdad? Entonces, ¿saliendo de dónde?
Entraron en dónde, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Los sacaron de la cárcel, juntaron a Lidia, la familia de Lidia, la familia del carcelero. Estoy convencido que oraron por ellos y comenzó la iglesia en Filipos. Y ellos salieron victoriosos a seguir predicando la palabra del Señor. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien le puede dar una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores?